En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, tú que dijiste, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Inspíranos hoy en nuestros propósitos. Tú que dijiste, esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos que Él me ha dado se pierda. Ayúdanos a vivir esta misión. Tú que dijiste, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ayúdanos a vivir en tu voluntad y no en la nuestra. Tú que dijiste, amaos unos a otros como yo os he amado. Ayúdanos a despojarnos de nuestro amor propio y cambiarlo por el amor a la salvación del otro en cada momento y situación. Solo así, lejos de nuestra vanagloria, podremos encontrar reposo en tu inmenso misterio, paz para nuestro convulso mundo, sentido, amor y frutos para nuestra vida y luego para la vida eterna. Te lo pedimos por los méritos de tu pasión. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. Gracias, Señor, por tanto que nos has dado a través de esta oración con el Apocalipsis. Y hoy también te suplicamos que, a pesar de la torpeza que pueda yo decir y lo que podamos escuchar, o pues seas tú el que hables al oído del alma de cada uno, para que cada uno pueda sacar también propósitos para bien de su alma y para bien de su misión, a través de ti, a través de cada uno, que quieres ir a evangelizar una a una a tantas y tantas almas, especialmente a través de esta misión online, donde todos tenemos cabida y deber también. Bueno, familia, vamos a intentar hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, orar con el capítulo 14 del Apocalipsis. Vamos a comenzar hoy, después de unos capítulos muy duros, que nos hablaban pues del dragón, del gran dragón, del falso profeta y, por supuesto, de la bestia en sus dos vertientes, y de la condenación de todos aquellos que se dejen sellar por la bestia, por Satanás. Vamos a comenzar hoy a vislumbrar un poquito esa luz verde al final del túnel. Dice, capítulo 14, versículo 1, vi, dice San Juan, claro, vi y he aquí el Cordero que estaba sobre el monte de Sión. Por fin vemos esa luz verde al final del túnel. El capítulo 13 ha sido duro. Los capítulos anteriores han sido duros. Ya sabemos que no hay cronología, porque cuando habla de las 7 cartas habla de toda la historia de la Iglesia, cuando habla de los 7 sellos igual, pero hasta el final de los tiempos, claro. Pero sí, el capítulo 13 ya hablaba de a quienes se dejen sellar por la bestia, por el enemigo, pues obviamente serán condenados, que estarán desoyendo, ignorando o incluso rechazando la voluntad de Dios por encima de todo, que es la salvación amar la salvación del prójimo como la de sí mismo. Entonces, aquí vemos ese triunfo que sabemos que de la mano de la Santísima Virgen va a llegar previamente, como un triunfo de un reinado espiritual de Cristo. Dice, dice San Juan, vi y he aquí el Cordero. Sabemos que el Cordero es Jesucristo, que antes había corderos en la religión judía que se ofrecían, los que no tenían dinero, pues pichoncitos, pero había corderos para ofrecer e inmolar, que cuando comenzó la preparación del pueblo judío, comenzó con ese primer posible cordero que iba a ser el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, y gracias a Dios que después de probarle y vio que estaba decidido a cumplir su voluntad, le paró, pero que finalmente llega a este gran cordero que es Dios hecho hombre, que se inmoló, se ofreció como cordero por nosotros, para darnos esta oportunidad y esta posibilidad de rescate de esta vida caída, tocada por el pecado original, de habernos dejado como humanidad a partir de Adán,
habernos dejado tentar por ese ofrecimiento, seréis como Dios. Seréis como Dios, que a lo largo de la preparación de ese pueblo judío, 2000 años hasta su encarnación, quisieron seguir siendo como Dios, con ídolos, etcétera, que incluso hasta los profetas, como hemos dicho muchas veces, también se dejaron tentar muchas veces, no cumplieron la voluntad de Dios tal cual la quería él, y él tenía que rehacer una y otra vez su voluntad por la torpeza de esos profetas, y que hoy seguimos a vueltas con lo mismo. Queremos ser como Dios, con la ciencia, primero los logros, etcétera, y después, no hay que ser radicales. Escuchamos la ciencia y después creemos en Dios, lo cual es una apostasía total, porque ya no es que estemos poniendo a Dios en séptimo lugar, en quinto, en tercero, no, es que lo estamos poniendo en segundo, pero es lo mismo. Pues aquí está el Cordero, o va a estar, porque es un anticipo después del capítulo anterior, es un anticipo de esa segunda venida. Vi y he aquí el Cordero, a Jesucristo, que estaba sobre el monte de Sión. El monte de Sión es donde está, ahí, el gran templo, esa tierra prometida es donde Dios quiso vivir, según está en el profeta Isaías, en Jeremías, en fin, quiso vivir ahí, y esa es su casa, en la tierra prometida, con lo cual nos está diciendo que al final de los tiempos, después de todo lo que hemos, como decía, visto en el capítulo 13, va a llegar el Cordero, va a estar ahí, ¿no? Con el 144.000, con él 144.000. Recordemos también la simbología de el número 12 por 12, bueno, pues 144 y el 1000 significa pues muchísimo. Pero ahí están, que los habíamos visto antes, están en el Antiguo Testamento también, los 144.000 los habíamos visto al principio del Apocalipsis, y hoy los volvemos a tener aquí, los 144.000, que llevaban su nombre y el nombre de su padre escrito en sus frentes. Ya sabemos, no solo por las profecías en el Antiguo Testamento, por Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, esa preparación, esa selección que Dios va a hacer de todos los que le sean o le seamos, depende de si nos toque o no nos toque ese momento, fieles. Nos sella en contraposición al sello que ya viene, del que hablábamos en el capítulo anterior. En contraposición a ese sello que la bestia, el mundo, a través del mundo, nos quiere poner ya, ese sello, que es, hay equivocaciones cuando se dice, que es que el pinchazo es el sello. No, forma parte, pero no es el sello. Hay un montón, pero muchos medios, social, financiero, alimentario, desde todos los frentes se está preparando esa sumisión, comenzando por el miedo, para que haya ese sello que va a llegar, que decíamos en el capítulo anterior, que nadie podrá ni comprar ni vender. Nadie, salvo que tengan ese sello, ¿no? Ese sistema de control único que ahora solo existe en el Dragón, en China, pero que se va a exportar. Entonces, y con él 144.000 que llevaban su nombre y el nombre de su padre escrito en sus frentes. Todos los que sean fieles, todos, van a ser sellados por el Espíritu Santo. Todos. Van a ser protegidos. Recordemos que Él nos reserva, nos guarda, nos protege para todo eso que va a venir. Entonces, y ese sello es un sello, como nos lo mandó a decir después a través de su madre, la Santísima Virgen, en estos últimos siglos más recientes. Ella, como intermediaria, con su intermediación va a hacer que el Espíritu Santo nos vaya guiando, nos selle, nos vaya guiando y nos vaya protegiendo. Fiémonos siempre de estas promesas.
estamos sellados si nos toca. Si no nos toca, a los que no nos toque, pues a los que les va a tocar van a estar sellados, protegidos, resguardados. O sea, va a haber unos sellados por el príncipe de este mundo y va a haber otros, los pocos, fieles, sellados por él. Obviamente, como Dios es más poderoso que Satanás, pues por mucho poder que va a tener, tiene hoy, y va a tener, más que va a tener, para con sus sellados, los protegidos, los sellados por Dios, aunque sean pocos, porque es lo que está profetizado, aunque era incondicional, si no os convertís va a pasar esto, si no os convertís va a pasar aquello, como no nos convertimos en masa, pues está pasando, hubiera podido no pasar, y todavía hoy podría no pasar, si hubiera una conversión en masa. Qué maravilla, dice Andrés Sierra, me dice a veces, Carlos, ¿cómo podemos hacer para que todo el mundo conozca esto? Es impresionante, es bello eso, el poder tener esa hambre de poder gritarlo a los cuatro vientos y que se convierta la mayoría y no suceda nada de esto. Pero tal cual vamos, pues salvo que haya un milagro y, por ejemplo, pues hay miles de carismas en la iglesia, gracias a Dios, pero este se multiplique de repente con eso que viene, la computación cuántica y no sé cuántas cosas, pues ojalá. Pero de momento, según vamos, va sucediendo. ¿Por qué? Porque no nos convertimos en masa. Si no os convertís, sucederá esto. Es un mensaje de amor, una advertencia de amor. Pero pidamos para que seamos parte de esos sellados. Por él, no por el otro, sino por él. Con cruz, porque pues obviamente va a haber que pasar cruz. O sea, toda la Biblia, sabemos lo que significa el 3, el 7, etcétera. El 12, y el 12 multiplicado por 2 y luego multiplicado por 1000, que 1000 es muchedumbre, en multitud. Entonces, pues son números que ya tienen un significado en las Sagradas Escrituras. Entonces, por lógica, el 144.000 es la totalidad de aquella muchedumbre que sí hemos querido ser fieles desde el inicio del plan de salvación. Los protestantes quieren hacer creer que son solo 144.000 los que se van a salvar a nivel de número matemático, ¿no? No, eso no es así, pero bueno, no nos entretengamos en eso. Y dice, y oí una voz del cielo, como voz de grandes aguas, como voz de gran trueno. Y la voz que oí era de citaristas que tocaban sus cítaras y cantaban un cántico nuevo. Ya sabemos, como hemos dicho otras veces, que el pobre San Juan se las vio y se las deseó para poder describir lo que veía, porque es que es imposible. O sea, los pastorcitos de Fátima, los varios santos que tenemos constancia de ello, que Dios les ha permitido ver por unos segundos el cielo, con unos segundos les ha bastado, no han sido capaces de describirlo. Claro, es otra dimensión. Entonces, describir un cántico nuevo que nunca había oído en su vida, como de cítaras, como de agua, como de grandes torrentes de agua, como de trueno, pues no nos lo podemos imaginar. No. Simplemente que nos atengamos a esa descripción tan compleja y difícil de imaginar, por ser, insisto, otra dimensión, es la plenitud, pero debe ser algo fantástico. O sea, cuando nosotros en la tierra, los que estéis vivos, o estemos vivos, no sé, pero nos toque ver ese signo de Cristo y escuchar, pues aquello va a ser algo nunca escuchado antes, nunca visto antes, porque lo ha profetizado de muchas maneras. Y habrá gente, previo a eso, que como anticipo, la madre que, como siempre, las madres que estáis aquí, sabéis dulcificar todo a un hijo, pues la madre está ejerciendo su papel de madre, enviándonos un aviso, esa iluminación de nuestro juicio particular, esa visión de nuestro juicio particular y tal, como preparación a ese milagro y después a ese castigo, ¿no? Es madre, y aquí vemos ya cuando el Cordero ejerce como Dios
y se ve esa gran esperanza de los protegidos, de los sellados. ¡Qué maravilla! Después, como digo, veníamos de de descripción de la gran tribulación, pero aquí estamos viendo la maravilla, el gozo de los sellados por Dios. Y claro, lo que van a ver va a ser para unos terror, para otros gozo. El que cree, el sellado, el que cree, aunque nunca haya visto ni oído todo aquello, pues va a sentir ese gozo de hijo de Dios, ese gozo de esa plenitud, ese anticipo de decir, Dios mío, eres tú, por fin, después de tanta tribulación. Gracias, Señor. Y mejor dicho, o sea, es que yo creo que no entra en la cabeza de nadie hoy, humano, imaginar lo que sentirá en el alma. Tenemos 3 dimensiones: corazón, que es la parte emocional y racional, alma, que es la parte que forma, la parte que no forma parte de nuestro cuerpo, sino de su gran espíritu sin perder la individualidad, y mente. Nada de ninguna de esas 3 dimensiones ha percibido nunca antes nada igual. Qué gozo el de ese momento. Esos 144.000, 12 por 12 y 1.000, muchísimos, ¿no? Entonces, van a escuchar, a ver, todavía vivos aquí, sellados, protegidos. Van a escuchar ese anticipo, van a ver, van a percibir con su alma, con su espíritu, en el espíritu, a percibir esa grandiosidad de Cristo Cordero, Dios. Dice que todos estos cánticos de citaristas cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos. Recordemos ya la descripción que hicimos al principio de quiénes eran los 4 vivientes, quiénes eran los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino los 144.000. Es que, claro, ahí ya se tiene que notar la diferencia entre todo el resto del mundo que está sellado por la bestia, por el mundo, por el príncipe de este mundo, y los que van a estar sellados por Dios. La sintonía en el espíritu será total. Nadie podía aprender el cántico sino los 144.000, los que fueron rescatados de la tierra. Es un plan de rescate. El plan de salvación, el Evangelio, o sea, buena nueva, la buena noticia, es un plan que diseñó Dios en su infinita misericordia, porque somos una humanidad caída desde Adán, y decidió ese plan, que comenzó con Abraham. Él se encarnó, y hasta hoy, con su mensajera intermediaria, la Santísima Virgen, su madre, nuestra madre, dulcificando todo y suavizando y advirtiéndonos y mimándonos para que podamos más o menos entender y comprender y decidirnos a esa conversión, a ese arrepentimiento, porque recordemos que se requiere penitencia, oración y penitencia, arrepentimiento. Decía el Papa Francisco, vuelvo a repetir desde otras veces, en el año 17, al cielo no se entra con solo, siendo lo máximo que hay en la tierra, lo máximo que puede suceder en la tierra es la Sagrada Eucaristía, la transustanciación del pan convertido en Dios. Pues aún así decía el Papa Francisco que con solo misas y rosarios, que después de la Eucaristía el Santo Rosario es ese instrumento magnífico, insuperable después de la Eucaristía, que al cielo no podemos entrar solo con misas y rosarios, sino con las almas, que son las que nos van a empujar allá. Y Dios sabe qué almas, nosotros no. Algunas sí sabremos, pero de lo que nosotros hagamos, habrá alguien que diga, ay, lo que dijo Carolina en tal situación, a mí tal cosa, tal, y Carolina ni se entera. O Andrés Lavín, o Andrés Sierra, o ni se entera. O los 2 sacerdotes que tenemos, a mi hijo José y al padre Luis Arturo, de tanto que dicen en sus homilías y tal, ni se enteran de los frutos. Pero en ese momento sí se tienen que enterar y van a ver los frutos que hubo de arrepentimientos. El fruto ha de ser ese,
arrepentíos, ¿cuántas veces no lo ha dicho? Tenemos que aplicarlo para nosotros, los primeros, y por supuesto para esas almas que Dios ha puesto en nuestras vidas y pondrá. Arrepentimiento, penitencia, oración. Y Él, esa cruz, después de ese arrepentimiento y de esa penitencia, no la hace llevadera y ligera. Grave será, por eso dice, al que mucho se le dará, mucho se le pedirá. Y continúa diciendo, pero al que más se le dará, más se le exigirá. Cuando nos ha dado mucho, nuestra actitud de arrepentimiento debe ser constante, en cada momento. Por eso cuando vayamos a confesar, ojalá tengamos un confesor fijo que nos conozca para que no se enfade cuando vamos a decir, mire, es que yo tengo un compromiso con Dios de este detalle y he fallado. Porque algunos se enfadan, dicen, pero ¿a qué has venido? Si no está, eso no es un pecado mortal. Sí, tío, pero vengo a confesarlo porque es el compromiso mío con Dios. Forma parte de mis 2 listas de la cruz. Entonces, ese arrepentimiento. Dice, nadie podía aprender el cántico, sino los 144.000, los que fueron rescatados. Qué maravilla, o sea, nosotros tenemos que luchar por estar entre esos 144.000. Nos toque morirnos hoy o nos toque vivir aquello y morir en ese momento, después de ese momento. Estos son los que no se mancharon con mujeres y son vírgenes. La virginidad aquí, y que me corrijan los 2 sacerdotes, pero ya sabemos que hay interpretaciones, la virginidad se refiere a esa pureza, rectitud de intención, pureza de vivir y amar, después de ese arrepentimiento que hemos dicho, la voluntad de Dios por encima de todo. Tenemos ejemplos de santos y santas que han hablado en sus memorias, en sus escritos, han hablado de volver a ser vírgenes en el espíritu. Hay santos que, de hecho, el Opus Dei es un carisma que promueve mucho la santidad, que en lo ordinario, obviamente, y hay santos ahí que han sido casados, han vivido el sacramento del matrimonio, y claro que se puede volver a ser virgen en el espíritu. Esos santos, que tenemos varios casos, muchos casos, gracias a Dios, de casados, volvieron a ser vírgenes en el espíritu. Es muy importante que nosotros tengamos claro este concepto porque la virginidad no es solo física. Hay gente físicamente virgen, pero que rechazan a Dios o reniegan de Dios, o ni siquiera reniegan de Dios, sino que le ignoran. No se trata de esa virginidad física, que también, dado el caso, qué maravilla, ¿no? Que se ofrende el cuerpo en virginidad. Pero la más importante es la virginidad del alma. Que nosotros pidamos a Dios ser vírgenes, lo más puros posibles, lo que nos tocó vivir, que nos toque vivirlo, nuestra cruz, vivirla, no con parámetros del mundo, quedar bien, no molestar, no ofender, no tal cosa. Si hay que decir verdades, hay que decirlas. Pero vivir esa virginidad desde la rectitud de intención de llevar a cabo la voluntad de Dios, a costa de lo que sea a veces. Esa es la virginidad en el espíritu. Si los sacerdotes me quieren corregir en cualquier momento, me pueden interrumpir y es un gran regalo de Dios que me corrijan. Estos son los que no se mancharon. Estos son los que siguen al Cordero, a donde quiera que va. Ese Cordero, que es Cristo, Dios en la tierra, va, ha ido y va, y llegará en ese momento. Pero esos 144.000 sellados, o sea, 12 tribus por 12, o sea, 12 por 12 y por 1.000, que es un montón, como decía, esos 144.000 sellados que han vuelto a ser vírgenes, que están arrepentidos,
y que están entregados, o se entregaron así en su vida, le han seguido a donde quiera que va. Aquí en esta cabaña, allí en Madrid, donde está Ana, allí en Málaga, en Torremolinos, donde está Andrés Lavín, allí en Monterrey, donde está Flor. Él va a la vez porque es Dios y va a la vez por cada una de todas estas ciudades, está en todas partes y nos está marcando su voluntad en todo momento. Y los que intentemos seguirle por donde Él va en nuestra vida, Él va delante de mí, pero también va delante de ti y delante de ti y delante de ti. Él va. Pues al final nos sellará o os sellará y llegaremos a estar frente a ese momento, a ese Cordero. Estos son los que le siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Las primicias vienen también definidas en el Antiguo Testamento y aquí en el Nuevo Testamento. Son esa ofrenda. Las primicias son la ofrenda. Los que se han ofrendado a lo largo de la historia del plan de salvación. Esas son las primicias, ofrecidas al Señor en acción de gracias con mucha cruz por medio, pero cruz que Él hizo llevadera y ligera a todas esas primicias, pero ofrendadas como ese sumum de esa historia del plan de salvación. Por tantos rechazada o ignorada, principalmente rechazada, pero por unos cuantos aprovechada al máximo. Supliquemos a Dios por intercesión de la Santísima Virgen, nuestra Madre, que nos hace más fácil todo, más posible que formemos parte de esos 144.000, de esas primicias, de esos frutos del plan de salvación. Nunca tendremos cómo agradecerle a Dios tanta misericordia que haya tenido para con esta humanidad caída, de tener ese plan de salvación, ese plan de rescate, salvación, y que nosotros nos hayamos podido beneficiar de él. Somos unos privilegiados, que nos haya llamado, que nos haya elegido. Somos unos privilegiados, no tenemos cómo agradecer, porque no tenemos ningún mérito para haber sido elegidos y llamados. Hagamos todo lo que podamos para poder formar parte de esas primicias. Y en su boca no se halló mentira. Son inmaculados. Insisto, no nos sintamos indignos. Yo esto lo vivo, no sé si todos los días, pero casi todos los días, con las personas que atiendo, que se sienten indignas y se alejan. Por Dios, no. Yo recuerdo una temporada que los misioneros ayudamos en Madrid. Estaba Ana Botella, la que era en ese momento primera dama de la nación. Bueno, en el plan de acompañamiento de las prostitutas del centro de Madrid. Unas situaciones muy duras, muy dolorosas. Y decían, no soy digna. Mujeres, estoy yendo a un extremo, pero es que muchos casos nuestros están entre medias, pero voy a un extremo. Mujeres obligadas por proxenetas, ellas las traían del este de Europa, obligadas por proxenetas porque allí en sus países de origen les iban a matar al 1, 2, 3 hijos, padre, madre, lo que fuera, si ellas aquí no eran esclavas de ellos. Y les quitaban la documentación y las tenían como esclavas. Y no se creían dignas. Pues ¿cómo que no se creían dignas? Y había un sacerdote maravilloso ahí en Caballero de Gracia, al lado pues sí, por ahí por la Gran Vía, en el centro de Madrid. Que ese hombre se estaba ahí las horas que fueran en ese confesionario ayudando a esas mujeres, coordinadamente con nuestro acompañamiento, porque ¿cómo no van a ser dignas? Si hasta el mismo Jesucristo dijo, muchas prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Claro, porque es que hay que estar en ese lugar de ellas, ¿no? Queriendo agradar a Dios
y haciendo lo que les tocaba hacer por obligación, por esclavitud. He ido a un caso muy extremo, pero con eso, ¿qué quiero decir? Basta el arrepentimiento para que, deseando ser puros, podamos volver a tener esa pureza, esa rectitud de intención, esa pureza de intención, ese buscar la voluntad de Dios en todo momento, luchar por ella, y no por la voluntad del otro, de los otros, del entorno. Por eso, cuando digo que hay más de 120 tendencias y escuelas en psicología, hay que tener cuidado. No podemos poner la psicología por delante. El bienestar, que es amor propio. No, es la voluntad de Dios. Él quiere nuestro bienestar, pero un bienestar diferente, en el que si nosotros nos sacrificamos, nos arrepentimos, nos sacrificamos, nos entregamos, Él esa cruz, luego esas dificultades nos las hace llevaderas y ligeras. No pongamos la psicología por delante, el bienestar primero, como decía Freud, ámate tú primero a ti mismo para que después puedas dar amor a los demás. Nunca vamos a acabar de dar amor a los demás si primero nos buscamos a nosotros mismos. Repito, en su boca no se halló mentira, son inmaculados. Inmaculados por decisión. Como decía el Papa Francisco, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y por decisión podemos ser puros, vírgenes. Te damos gracias, Señor, por tanto que te nos entregas, que te nos das. Ayúdanos a ser fieles, tomando nota ahora en estos propósitos, pero tomando nota cada día, en la oración de la mañana, con el pasaje de los 22, en la oración de la noche, con la lista de la acción de gracias del día, para poder saber dónde está nuestra cruz, ofrecerla, ajustarla cada día, por uno, por otro. Ayúdanos a ser fieles, que es la mayor gozada que hay. Ser fiel a ti es flotar, es ir de tu mano. No nos dejas ver a futuro, pero sabemos que vamos mirando al lado y lado cómo va pasando todo, vamos caminando sobre serpientes, agua, lo que sea, y nos va llevando a mirarte solo a ti. Te damos gracias, Señor, a ti que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, todas, las de nuestros seres queridos, incluidos aquellos que no conocemos, pero que también interceden por nosotros, incluidas aquellas que no tienen a nadie que interceda por ellos, incluidos los misioneros, todas las almas del purgatorio, de día en día estén cada vez más justificadas y cerca del Señor, y finalmente descansen en tu plenitud y paz, Señor. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.